Pero ¿qué pasa con las personas que te dicen, bueno, pero es que, a ver, mucho libre mercado también es un desorden? Mira Sí, la crisis de 1929, mira la crisis del 2008, es más, mira la pandemia del coronavirus y cómo esto vino a evidenciar que ese capitalismo global es un absoluto fracaso, como de hecho lo decretó Noam Chomsky mientras Tesla estaba poniendo cohetes en el espacio y había drones entregando pizzas para evitar el contacto humano, y había gente que todavía se atrevió a decir que el coronavirus iba a venir a ser el fracaso del capitalismo. O sea, hay personas que a veces cuando logran entender que el estatismo es el problema, aún así le tienen pánico a ese libre mercado absolutamente sin límites, como ellos le llaman, donde creen que entonces vienen las crisis y los crashes de la bolsa, cosa en la que tú eres un experto y has escrito y debatido muchísimo al respecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer también para que la gente que se queda con, ok, el estatismo está mal, pero le tengo miedo al libre mercado, comprenda que al final los riesgos son mucho menores? claro. Yo creo que el objetivo es decir, efectivamente, claro que sí, claro que hay fallos en los sistemas. Pero fíjate la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En un sistema socialista, los fallos del sistema no se corrigen, se esconden y se reprime a la sociedad para que no los vea. ¿De acuerdo? El ejemplo más evidente es eh, el respeto al medio ambiente. ¿Dónde se respeta al medio ambiente? Donde cuando se produce un accidente es una noticia y, y la empresa y los stakeholders tienen que tomar inmediatamente medidas para solventarlo porque afecta a su reputación corporativa, a su acción, etcétera, 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 etcétera. ¿Dónde no se solucionan los problemas medioambientales? Cuando es el Estado el que controla la empresa, cuando es el Estado el que controla la información y cuando es el Estado el que además decide esconderlo. El ejemplo más evidente para todos los TN es el caso que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Un Claro. absoluto desastre, ¿no? Pero para mí lo importante aquí también es recordarle a la gente lo siguiente. Un sistema capitalista de libre mercado no es un sistema sin regulación. Es un sistema en el que lo que no hay es intervencionismo. No es lo mismo regulación que intervencionismo. Si tú y yo y los que estamos viendo esta conferencia eh, organizamos un mercado, vamos a tener regulación, vamos a organizarnos en base a unas reglas que todos sabemos que son buenas. ¿Para qué? Para el bien común. Regulación, por supuesto que va a haber. El error es pensar, uno, que los problemas que se generen si esa a medida que va interaccionando la sociedad, de esa regulación se solucionan con todavía más regulación o todavía más intervencionismo, perdona, y el otro error es pensar que que si hubiese socialismo no existirían esos problemas. El caso más evidente es el de las crisis, ¿no? Te dicen, no, oiga, es que si hay capitalismo va a haber crisis. Claro, efectivamente, ¿qué es una crisis? Una crisis normalmente es el resultado de un exceso previo que después nos lleva a crecer y nos lleva a mejorar en cualquier caso, como ha sido el caso, les recomiendo a todos el libro de Norbert, Progreso y Factfulness. Pero, eh, pero, ¿de dónde se han sacado esas personas que en socialismo no hay crisis? Si el socialismo es la crisis perpetua. Claro, es que es verdad que en un sistema capitalista de libre mercado puede haber un periodo de recesión, pero pensar que en socialismo no lo hay, cuando la evidencia es que en socialismo vives en perpetua recesión y crisis, es como mínimo sorprendente. El tema del coronavirus para mí ha sido clave. Si hay algo que demuestra el fracaso del estatismo, ha sido la crisis del coronavirus. Unos estados, unos gobiernos que deciden conscientemente ignorar los riesgos de la pandemia que ya viene de Asia, que deciden además vía propaganda eliminar la posibilidad de que eso vaya a ser un riesgo en el país en donde gobiernan y después, cuando llega,
no solamente fracasan en la gestión de la sanidad, que se supone que es su competencia estrella y en la que están mejor preparados, en algunos casos, en la inmensa mayoría, monopolios estatales, sino que además lo que llevan a cabo es la destrucción de la economía vía el cierre forzoso. El ejemplo es Argentina. Y la muestra de que el socialismo y que el intervencionismo estatal es un fracaso tan absoluto ha sido precisamente que si en esta pandemia, ahora mismo, mientras estamos hablando, no tenemos escasez de luz, alimentos y banda ancha y agua, etcétera, es precisamente porque las empresas se han adaptado rápidamente. Los que han sido malos en la prevención, peores en la gestión y todavía peores en las consecuencias, en las medidas tomadas una vez la pandemia ya estaba en marcha, han sido los estados. Esta crisis demuestra el fracaso absoluto del estatismo. Y de hecho, si miras las economías que peor desempeño van a tener en el año 2020 y le sumas las que peor han gestionado la pandemia, ¿qué sorpresa nos encontramos? No es una sorpresa que las economías menos libres y las economías más intervenidas han sido las que peor han gestionado tanto la pandemia como la economía.